Miriam, Hola María. me dijeron que te tengo que presentar porque, no sé, voy a decir esto. Miriam Antonello, una persona muy querida por mí, Ay, gracias, valorada por mí, que es difícil que yo valore, es tan fácil, pero sí, valorada, gracias. psicóloga, bioenergetista, astróloga y docente sobre todo, tus avatares en los centros de docencia De bioenergética. de bioenergética. Me acuerdo de eso. Bueno, presentada Miriam Antonello. Gracias María. Acá venga, que yo si tengo que raquetear, raqueteo, ¿eh? No hay Bueno, problema. Dale. me quedé con algunas cosas de las que charlamos la charla, valga la redundancia anterior, y vos en un momento decís que el modelo de Hellinger es el primer modelo de transgresión que recibís. Entonces yo quiero que ahondemos en por qué vos considerás que Hellinger es un transgresor. Mm. Primero porque es un tipo que, una persona que estuvo 15 años en la iglesia, dentro de la iglesia católica siendo jesuita, para poder irse tiene que haber sido transgresor, porque tiene que haber estado, por lo menos el último tiempo, hasta que él pidió permiso y lo autorizaron irse, tiene que haber estado transgrediendo un montón de principios jesuíticos, Mm. ¿no? Los votos. Llegó a Austria, estudió, pero ¿por qué yo lo valoro como transgresor? Porque no iba a decir una mala palabra, pero no lo voy a decir. Se mofó de lo estructurado de los jesuitas, de la Iglesia Católica, y empezó a estudiar psicoanálisis, terapias corporales, hipnoterapia ericksoniana, y le empezó a aparecer lo psicodramático, y él empezó a hacer esto que se le ocurrió hacer, ¿no? Que se le ocurrió. No sé si lo llevó la transgresión a hacer esto, yo creo que sí, que es ver la maqueta andante del psicodrama, que son las constelaciones familiares. Maqueta móvil, Sí. andante. Los órdenes, lo que estaba al principio, lo que estaba al final, y todo eso, si no transgredía lo establecido en la iglesia de los jesuitas, a pesar de que yo le escuché muchas veces respetuosamente hablar de Dios, ¿eh? No, Irrespetuosamente. Ah, respetuosa. respetuosamente. Y si no, me hubiera resultado muy fácil criticarlo. Mm. Pero tuve una época en que lo critiqué y después me arrepentí de haberlo criticado porque fue un maestro para mí. Sí. Y por eso que él haya sido transgresor me alimentó a mí, me permitió a mí mi transgresión. Me autorizó ser transgresora. Desde pequeña era transgresora yo. Ahora me he dado cuenta de dónde viene mi posibilidad de transgredir. Me siento autorizada por esto del modelo de Hellinger, pero viene de mi familia la transgresión. ¿Sí? Qué bueno que poder verlo más atrás, verlo como algo tuyo. ¿Sí? Vos sabés que me está pasando eso últimamente, ¿eh? Que, por ejemplo, yo tengo dos gatas que me encajaron, dos gatas gemelas, y la verdad que se portan muy mal, se estimulan una a otra y me hacen desastres. Mm. Y entonces yo decidí separarlas. No las quería separar, pero las separo. Y el otro día estaba hablando con la persona que es la encargada de que consiguió a dónde llevarlas y todo eso. Y yo dije, che, fulana, porque no voy a decir nombre porque no se puede, ¿no? Eh, Decirle que la llevas en pensión. Y se me presentaron dos cosas de mi infancia. Primero, lo futbolero de los jugadores dados a préstamo, Ujú.
Y después que mi madre estudió magisterio en pensión. Mi madre ejercía los primeros años viviendo en una pensión. Cuando mi madre muere, mi padre manda a mi hermana a una pensión. Yo tengo la sensación de que mi gestación fue en una pensión. Mm. Entonces digo, sí, viene de ahí. La posibilidad la facilidad de llevar a esta gata con otro y desarmar eso que les da potencia. Bueno, eso. Eso por un lado, lo de la pensión o no pensión, y lo de la transgresión es mucho más comprometido hablar, porque soy nieta de una abuela que fue prácticamente guerrillera separatista vasca. Entonces, si mi abuela no transgredía, no vivía. ¿Mm? Y la transgresión máxima era que veía un cura y decía obispo y los puteaba ahí nomás. Se, se eh, mofaba de las rigideces que te da la no transgresión, porque esa es una cosa que yo estoy en el medio de la transgresión y de la no transgresión. ¿Qué le criticabas a Hellinger? ¿Qué le criticaba a Hellinger? El darle margaritas a los chanchos, o perras a los chanchos, a los cerdos, como se dice en la Biblia. El que se dejara llevar al principio por los órdenes estos del amor que para mí son estrechar la riqueza del campo morfogenético. Le criticaba su desconocimiento de lo psicopatológico, porque desconocía lo psicopatológico. Cuando él venía a la Argentina y le chufaban los pacientes difíciles para que constelaran los escenarios, Theo Boltzmann me pedía a mí que preparara a los clientes. Palabra clientes nunca me gustó. ¿Te gusta la palabra pacientes? Tampoco. Personas que vienen a buscar, mejor. O Pacientes no. que vienen a hacer su trabajo, como vos solés decir. Eso, Miriam. ¿Te contesté un poco? Sí. Sí, sí. No. Me gustaría, porque vos decís que la primer transgresión, o yo digo ahora, primer transgresión que hace Hellinger es irse de la Iglesia Católica. No, no es así. No sé si la primera transgresión fue esa. Vos Es sentís como que la antes. primera transgresión oficial que hace, de Ajá. pasar de una institución a otra institución. Porque al final terminó armando lo que se llama el, ¿cómo era? El Hellinger Ciencia, era odio. A mí me daba odio la Hellinger Ciencia, porque era un rejunte de cosas forzadas que apagaban todo el chamanismo que él había traído y enriquecido De África. de África. Entonces estuvo 15 años en la Iglesia En la Católica Iglesia y él, Católica en África ajá, fue maestro primero y después que se ve que hacía las cosas bien, lo pusieron director de un colegio de 3.000 chicos en África, de los jesuitas el colegio. Y ahí se ve que él se metió en lo familiar y iba a las aldeas y hablaba con la gente, con los padres de los chicos, con los abuelos sobre todo de los chicos. Y creo que ahí él empezó a salirse de esa cosa establecida por la Iglesia Católica, Apostólica Romana. debe haber estado muy influido por todo lo que vio en África. Si vos bien Sí, hace un sí, rato charlando me decías que él venía de la guerra, de una sí, Europa en guerra,
en África debe haber encontrado algo más, Chamánico, más claro, genuino, más más verdadero, más originario. originario. Sí, 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 sí. Sí, claro. Y eso fue lo que después lo hace a él en México relacionarse con algunos chamanes Mm, y lo llevan a los chamanes. Eso es otra cosa que critiqué, porque juntaron tres chamancitos de ahí de México y se los llevaron a Austria y los presentaron ante los miles de seguidores que en ese momento tenía Hellinger, como llevaron a nuestros onas a la mm. corte española, querida, para que vean los indios o el chamanismo básico o lo que sea, pero no los respetaron, no los respetaron. En los interrogatorios y todo, no había respeto. Y eso me dio mucha bronca a mí también. Se lo critiqué, ¿sí? ¿Y qué te lleva después a... vos dijiste que te arrepentiste. ¿Qué te lleva a volver, a pegar una vuelta ahí? Y valorar lo que Claro. había sacado de ahí. Valorar la técnica, valorar, eh, eh, a ver, como una valoración que fue como un redescubrimiento Mm, de, de lo que había aprendido con él, a dónde me había conducido, porque yo cuando estudiaba lo de Hellinger, los órdenes del amor, también me metí en el chamanismo de Harner, me metí en el budismo mm. y él después quise ahondar en esas cosas y me di cuenta que mi trabajo en psicopatología estaba lleno de lo hellingeriano. Entonces establecí una forma de tratamiento para la gente rayadita, que me parece que es original para mí, que es original esto que yo ideé, porque ahí sí que transgredí todo lo que todo lo que nos enseñaban que había que hacer, que no había que hacer, esto nunca, esto sí, esto no. Yo dije, no, nada, vamos a hacer algo que le haga bien a las personas, que era lo que yo quería. Y ahí transgredí. Después volví porque usando la técnica de Hellinger, cada 2 meses se puede abrir. Yo decía, bueno, vamos a hacer como se hace con una gran herida de quemadura. Sí. La gran herida de quemadura, la cepillas primero con jabón y agua limpia, sacas todas las células muertas que se van a pudrir seguro, y te vas a los lugares donde sale sangre, sabiendo que esa sangre es pura porque viene de adentro, no viene contaminada. Entonces, sangrecita acá, sangrecita acá, sangrecita acá, son sectores de energía sana de la cual vos podés, a la cual vos podés apelar en un trabajo con alguien loco, porque Mm. las familias tienen eso, tienen focos de sanidad. En esto que estás contando también está tu recorrido. Yo te escuché hablar de que vos hacías constelaciones del alma, después constelaciones del espíritu y en un momento dijiste que te quedabas en las constelaciones del espíritu Un y tiempo claro, estuve. ¿qué diferencia hay entre una y otra? Las constelaciones de Hellinger puras son maquetas móviles, como dije hace un rato. Esas son las que se llevan por lo más tradicional, que son las que hacen los nuevos, Los neo. los neo. Después están los movimientos del alma que yo se los vi hacer a Hellinger en Mallorca, porque los españoles le tiraron con un montón de gente psicótica a Hellinger. Mm. Y la verdad que él sacó así una tarjetita, movimientos del alma.
Empezó con los movimientos del alma, que son movimientos que responden al cuerpo. ¿Son los ejercicios, lo que llaman ejercicios? No, No. no, no. Son movimientos que si vos te fijás en el movimiento que sale después de un campo de memoria que va mostrando, va mostrando, va mostrando, decís, es un movimiento del alma, es un movimiento del alma. Porque sale del cuerpo. El cuerpo Mm. muestra el alma. ¿M? Y después, movimientos del espíritu. Los movimientos del espíritu son los movimientos más chamánicos. ¿Por qué? Porque el espíritu es como una especie de, yo lo decía así para cuando tenía que dar clase, ¿no? Lo que son los movimientos del alma y lo que es el alma en movimiento y lo que es el espíritu. El espíritu es como un soplo. El espíritu te mueve. Vos no movés el cuerpo en el espíritu. Por eso cuando yo trabajo ahora le digo a la gente, primer movimiento se desecha, segundo movimiento también, porque son los movimientos del alma, el segundo movimiento, y después déjense llevar por lo que sientan que los mueve. Ahí hay movimientos del espíritu. Por ejemplo, las constelaciones del espíritu son sin palabra, porque la palabra misma tiene un origen fonador. Me interviene todo este aparato de acá, vibra, vibra, vibra y el cuerpo interviene. Entonces me baja el nivel de vuelo de una constelación del espíritu. Son sin palabras, son movimientos muy lentos, muy armónicos si uno los ve con amor. A mí me daba mucha ternura cuando vos a la gente que llegaba por primera vez a los talleres, vos les decías que no se preocupen. Les preguntabas, ¿sabés bailar? Y ellos, la mayoría te decía, sí, he bailado. Bueno, bailá. Y ahí le desechabas los primeros movimientos. Claro, claro, porque cuando vos vas a un baile y vos querés llevarte en el baile por los movimientos del alma, estropeas al quien te lleva, Mm. porque le estás mandoneando los movimientos. Entonces no. Entonces, ¿qué es el movimiento del espíritu? Es escuchar la música y moverse, no, que te mueva la música. Eso es. Por eso los movimientos del espíritu son más puros para mí entender, o mi comprensión, son más puros que los movimientos del alma, pero ahora ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué hay como un retorno en lo que hago? Porque depende de la persona y del vuelo al cual esa persona sea capaz de mandarse, cabe un movimiento del espíritu, cabe un movimiento del alma, cabe un movimiento tradicional de maqueta móvil. Y tenés que ir adaptando. Por eso mismo yo me he puesto más exigente, porque tenés que tener formación para detectar entre lo que la persona viene trayendo y lo que se muestra en el campo. Tenés que tener muñeca para eso. Seguro. Es lo que vos decías del impulso de estudiar, que es importante el estudio, la formación, la universidad. La universidad, sí, porque hace poco en mi WhatsApp aparece un logo de un muchacho que yo recomiendo y respeto mucho, tiene una formación con ISET y una formación chamánica, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces él se cambió el logo, de no sé qué se llama logo, eso que es el redondelito que aparece en los WhatsApp, y puso fulano de tal, universidad pública. Y yo dije, esta es. Porque si no hubiera sido pública, yo no me recibía de médica. Si no hubiera sido por la universidad pública, yo vengo de una familia humilde, Mm. con una beca, Las oportunidades que da la vida, ¿no? ¿sí? Porque yo creo que las pude tomar a las oportunidades. Algunas, no todas, pero sí. La beca, la universidad, los maestros que tuve,
la fuerza que tuve para sacar pasajes, moverme acá, al culo del mundo. ¿Mm? Y Vos bueno, en un momento te escuché decir que constelar era una oportunidad ah, y también decías que muchas veces definías a quién le constelabas y a quién no, porque había que estar comprometido con la vida para constelar y había que estar con la esperanza de que había la posibilidad de sanar. sí, 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 pero eso lo escuchaste en los talleres Sí, míos sí, en los de talleres. Vilela, Sí. porque ahora no sé si diría lo mismo. Ah, mira qué bueno. ¿Y ahora qué dirías? Que sí que constelar es una oportunidad a la cual hay que buscar, pero como hay tanto, me sale una palabra horrible, pero perreo, Sí, es muy gráfica la palabra, sí. ¿eh? No es una oportunidad. Tenés que tomar la oportunidad y ver qué se hace con eso, qué haces con eso después. ¿Eh? ¿Qué más me dijiste? Porque Que me fui con la palabra esa de mierda que usé, pero bueno, había que tener un compromiso con la vitalidad, con la vida. claro, También que te tenía que llevar a lo que era el desarrollo y el crecimiento espiritual. Que no sí, había que estar abierto a que esto suceda. sí, 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 Y sí, me sí. acuerdo de lo que dijiste en la charla anterior cuando decías que Hellinger no explicaba nada. Como Es dicen, sí, que cuando explicás, metés fonación. claro, Al meter fonación, la sacás a la persona de una vibración quizá superior que consiguió, porque, no sé, porque le dio su evolución hacerlo, y le bajás la vibración y la persona ahí, muchos te dicen, ahora comprendí o ahora entendí, y yo lo saco cagando, porque claro. no es entender, no es entender. Uno entiende con el hemisferio izquierdo, el Mm, lógico. El hemisferio derecho comprende, intuye, comprende, relaciona. En ese hemisferio se produce como un refugio de la persona que consteló y encontró una constelación con el espíritu que le hizo el resultado, vamos a decir así. Está refugiada en el hemisferio derecho, en el hemisferio no racional. mm. Entonces, si vos le explicás, no, mirá, porque esto pasó, esto pasó, esto pasó, en ese momento lo sacás de la vibración, lo atropellás. A ver qué se te va a ocurrir Es que preguntarme. no, me fui de nuevo, no sé por qué, me apareció de nuevo lo que dijiste así como al pasar del cuerpo y el alma. El cuerpo es el escenario de la vida. Uno vive la vida con el cuerpo. Y vos también mencionaste que el cuerpo habita el alma, Está en el alma. está en el Es alma. como, eso lo pude cerrar o concluir. No, no me gusta la palabra conclusión porque cierra, Cierra. Mm, pero algo así. Leyendo física cuántica y la física de las cuerdas, me empecé a dar cuenta de esto del alma y de que esto que el Hellinger lo decía tan claro, el cuerpo está en el alma, el cuerpo está en el alma, el cuerpo está en el alma. ¿Qué quiere decir esto que el cuerpo está en el alma? Fractal, 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 ¿no? Movimiento fractálico, fenomenológico, coherencia entre un fractal y otro fractal, zona. Esa zona es para cada persona única. Ese es el alma. Entonces, vengo a estos planetas donde es necesaria la materia y el deseo y toda esta cosa muy psicoanalítica. Entonces, yo decido ponerle, estoy acá, ¿no? Mi cuerpo entra en esto, en esta porción. Mi cuerpo se materializa. Por eso cuando me muero, me desmaterializo,
pero el alma queda. Eso es como medio difícil de comprender y de explicar, porque tenés que ver en Sí, tu comprensión los fractales, lo que son los fractales. Entonces vos tenés un alma acá y este alma se conecta con esta de acá. Y a veces son padre e hijo, madre e hija, son esposos, son vecinos, son desconocidos, son enemigos, pero este alma está conectada con esta por los fractales. Movimientos cósmicos inmensos, amplísimos, amplísimos, donde interviene un orden que es el del espíritu, en esos movimientos. está más elevado, está por encima. Sí, Yo que vengo de la corporalidad, vos todo el tiempo hablas de la vibración. sí, Y en la corporalidad, por lo menos en la disciplina, en la línea que yo sigo, el cuerpo vibra. Y esa vibración es lo que conecta con el espíritu, sí, tanto sí, hacia abajo, con sí, la tierra y hacia arriba. sí. Si vamos más allá de lo que Por es, eso te mandaba a los pacientes yo, porque vos respetabas eso. Porque si no, he conocido bioenergetistas que son muy charlatanes. ¿Entendés? es una experiencia primero propia, de poder percibir y tener la vivencia de la propia vibración y después Sí, entrar en contacto con la vibración de otros, sí, es lo que permite conectar. sí. Cuando vos hablas de, que lo explicaste muy bien recién, ¿se podría hablar que la configuración familiar tiene un alma propia o no es así? Para mí, la configuración familiar sería algo así como un conjunto de almas que vienen relacionándose a través del tiempo Lo transgeneracional sería. y que se encuentran, por ahí son vecinos, por ahí son familia, por ahí son compañeros de trabajo, por ahí son enemigos de un bando de soldados acá y otro soldado acá. Por eso tanta joda con lo de las guerras civiles. Basta de las guerras civiles, ¿viste? Porque muchas veces son hermanos con hermanos, padres con hijos. En el fondo vienen dándose así. Es decir, me No, no, fui, no, no ¿no? importa. Porque a mí me llevas a esto que decía Hellinger, que no había, que quería, hay que superar, trascender los bandos. Porque los bandos estrechan. A ver, España, guerra civil, desastre total que vivió esa población. Vecino A, vecino B. El vecino A era republicano, el vecino B era monárquico. Se denunciaban entre ellos, depende de cómo venía la mano, se mataba uno, o moría uno, moría otro. Mm, Eso, la humanidad cae muy fácil en esos bandos de creer, vos sos, yo no, vos sos, yo no, yo soy, vos no. Y eso es como un engaño en la identidad. Es como un engaño en la identidad. Somos más que eso. No somos, como hace rato que vengo diciendo, yo vengo diciendo, se terminó la derecha, se terminó la izquierda. Basta no me vengan más con esos cuentos de derecha, izquierda, sino somos más allá de eso. Somos. Entonces, los bandos me refuerzan lo antiguo. mm. No me permiten volar, no me permiten entrar en vibraciones superiores. ¿Va? ¿Más o Sí, menos? cuando una persona llega y se sienta al lado tuyo para constelar, vos lo único que le preguntás es dónde está el dolor. No le preguntás qué piensa, con quién. No va por A es veces donde no, duele. a veces no le tengo que preguntar Sí, porque lo siento sí. por empatía y por traslación, no sé por qué, cuál es el mecanismo, que siento y veo cosas y digo, si el otro día pensé, yo he sido valiente,
Ya lo Porque, creo. no, pero en eso, por ejemplo, escúchame, vos, ¿quién mató a quién en tu familia? Y eso porque lo vi y me animé a decirlo. Es ser valiente porque se armaron unos quilombos con eso. O por ejemplo, el otro día cuando la veía a tu abuela, Sí, tía abuela, no, a bisabuela, Sara, sí, Sara, bisabuela paterna. sí, hoy no está, hoy no está, hoy me parece que está más tu mamá o una cosa así. Bueno, mira, te voy a contar algo. Revisando los papeles de mis anotaciones de tus talleres, encontré una carta que una alumna de la escuela de bioenergética me escribió cuando murió mi madre. Ni idea tenía que esa carta estaba ahí. Y ¿Ves? me hizo mucho bien leerla y llorar un rato largo. ¿Ves? Sí. ¿Ves? 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 Ese es el espíritu en acción. Ese es el espíritu en acción, porque te lleva, che, pero ¿y esto qué es? ¿Esto es coincidencia significativa? No, es más que eso. ¿Por qué? Porque la sanación te vino al tu espíritu, Mm, no vino, qué suerte, las palabras de bien. No. Contactos, vínculos. Casi que te diría, el espíritu te permite ir más allá de los vínculos. Te permite algo mucho más, no sé. A veces se caen los vínculos, a veces no, pero vos en ese encuentro con la carta, las palabras de tu alumna, ujú, las palabras de tu alumna sobre tu mamá y todo eso, estabas vibrando, no estabas vibrando en el alma, estabas vibrando en el espíritu. Por eso sí. fue tan satisfactorio el resultado. El espíritu las conoce. Yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en constelaciones o con constelaciones, empecé por mi cuenta a poner ángeles en los campos. ¿Qué, qué es esto? ¿Es un retroceso o es algo nuevo? Entonces me tomé el trabajo de la gente que representaba ángeles, los hacía quedar un ratito después del taller y les preguntaba, che, ¿qué sentiste? Mm, Todos habían sentido este chakra, todos sabían, todos, cuando digo todos es que no me falló uno de los interrogados, todos sabían lo que seguía, es como que conocían lo que seguía, todos tenían una compasión práctica magnífica, magnífica, con lo que significa magnífica, ¿no? De magnificencia. Mierda con este curso que me lo choco, pero bueno, todo sea por mover un poco el brazo, che. Bueno, entonces, ¿qué me fui? A Los Ángeles, a los seres, entidades, a la percepción de la presencia de esas entidades, a darle lugar a esas presencias. Porque mucha gente, viste, tomada por las hard, de películas de terror o la Iglesia Católica misma. Sí. Sí, porque yo vi, vienen a decir, porque yo, me vienen a decir a mí, porque yo vi una presencia en mi casa que entra y sale, que entra y sale del cuarto de no sé qué. Digo, ¿quién se supone que puede ser? ¿Un muerto seguro? Sí. ¿Malo o bueno? Porque si fuera malo, ya te hubiera, eh, por lo menos lastimado, querido ahogar o algo así. Entonces, llegamos a eso, que es la presencia de entidades que pueden ser angélicas, que pueden ser muertos de la familia, gente que todavía, o yo ahora que estoy diciendo, hay maestros ascendidos que se quedaron en el limbo, ¿se llama? Bardo.
bardo, no sé, o limbo, Mm. para seguir haciendo lo que hacían en la tierra. Yo quiero ser así, morir para ir allá y trabajar. Para seguir Trabajar. sanando, acompañando sanación. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque estas entidades, si no son jodidas, son muy benéficas, muy sabias, benéficas. Bueno, ya me fui. Son manifestaciones de la energía. Sí, son energía, son energía. Yo creo yo, ¿no? Porque he tenido como una necesidad de definir algunas cosas, que cuando uno muere, el alma vibra y se va a otro espacio, nada más. Otro espacio, otra Ujú. dimensión, nada más. Están ahí. Por eso Toma- hay tantos muertos escondidos. Sí, ¿qué iba a decir? escondido, ¿qué quiere decir? Yo ¿Hablas de los muertos secretos? escondidos, sí, de los secretos, de lo que están en los placares, escondidos. Las sociedades, los gobiernos Mm. esconden gente dicen que para salvarla. Mentira. Generalmente no es para eso. Pero bueno, yo necesité pensar o creer que cuando uno muere, pasa nada más que a otra vibración, a otra dimensión. Bueno, tomando en cuenta lo que dijiste hace un rato, morir es liberar una energía, dejar la materia y la energía se libera. Y libera también a los que están acá, porque hay algo que les queda, hay una energía que les vuelve, una energía de afecto que tenías con la pérdida, que vuelve a la persona que todavía está por acá. Sí, sí. Una energía que queda Ah, está disponible. bien dicho así, ¿no? Esas son las cosas que me interesan de tu aporte, que son esos aportes inteligentes que vos haces, que no sé de dónde carajo los sacás, pero los sacás, los Y de todo decís. lo que estudié, el Bueno, recorrido. bueno, pero te digo que em, yo ahora, estos últimos días, estoy diciendo así. Los muertos caminan entre nosotros. Lo digo antes de dormir y antes de despertarme, de levantarme de la cama, ¿no? Los muertos caminan entre nosotros, están entre nosotros. Dios y esto de que yo creo en la existencia de Dios. Ujú. Sí. Entonces, Dios hace una evaluación kármica, porque no le puedo decir un juicio de quién, una evaluación kármica y determina qué camino evolutivo hace cada alma o cada muerto. Ese muerto puede ir a un descanso eterno, la luz maravillosa, porque es cierto que algunos que han vuelto de allá te hablan de eso, o te pueden volver a la práctica de la terrenalidad. Ah, sí, vos no aprendiste esto, anda a repetirlo. Vos no aprendiste esto, anda a repetirlo. Y es de la ley del karma. Mm. Entonces, siempre para mejor del muerto o del quien muere, que vos decís, eso que se vuelve, ¿no? Sí, claro. Cuanto más conflicto haya en un sistema, en una familia, menos dijo, ¿quién lo dijo? Espérate que lo dijo alguien de una manera muy linda. Me parece que si no fue Jodorowsky, alguien así, de estos que se animaban a decir que esas cosas, decía, eh, la repetición es como un disco rayado. No te permite escuchar la melodía que sigue. Qué ¿Cuál es bueno. Claro, porque la melodía se atasca en los conflictos. Te lleva a la repetición. Entonces vos decís, y sí, bueno, pero fulano es un neurótico. Sí, sí, todos tenemos esa tendencia a repetir. ¡Ah! Cuando me pongo a hablar de estas cosas, me da un poco de,
poco, no sé si es vergüenza, un poco de miedo, porque digo, che, ¿estaré media rayada yo? Lo pregunto, lo pongo en duda. ¿Quién habla cuando hablo? Vos sabés que me hiciste recordar una palabra que es pundonor. Pundonor. Oh, Hay una obra de teatro ahora que es muy buena y que habla de esto, del pundonor. Mm, el pudor y el honor, ¿no? La dignidad en la que una persona se para en su autoestima y bueno, se valora. mm, no conviene cerrar esos conceptos, cerrarlos, concluirlos, ¿viste? Y decir, Sí, no, yo soy sí. tal cosa porque soy una persona pundonorosa. No, pues pasa, después caerás en otro pozo, como la chiquita del corto que vimos en la infancia. Sí, Este calor me quedó, qué maravilla, este calor de mierda, quiero ir a mi casa, darme un baño y tirarme a la pile, dice la cosa. A veces es así, sí. a veces es así. La vida lleva ahí. Bueno, acá me dicen que hay que cerrar la charla anterior. Yo no quiero usar la palabra cerrar ni la palabra concluir. Ujú. Me gustó la palabra que apareció, que vos la trajiste y la pusiste así, pundonor. Es una palabra muy castiza, Sí, pundonor, ¿no? Y la podríamos dejar acá, ¿no? Como es una plaquita pundonorosa. No sé si vos te sentiste cómoda esta vez. muy Yo estoy cómoda. recansada. Muy cómoda y ahora más tranquila. Estuve un poco tensa, sí, Ah, bueno, pues yo, pero lo disfruté mucho. ¿sí? Sí. Ojalá tenga algún sentido este cansancio que tengo yo ahora Mm, porque estoy agotada. Pero se ve que estaba como muy atenta a varios focos. mm, Esto es nuevo, sí, es sí, en un momento lo miré a Alejandro y dije, no, no hay que mirarlo. ¿Viste? No sí. estoy natural. Mm. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si vamos vamos a grabar otra charla más. ¿Vos? Estoy ¿Me dispuesta, gusta? ¿Estás sí, dispuesta? sí. Bueno, dale. Acepto la Porque invitación. aceptás, yo no te invito, te propongo. Bueno, Porque la palabra no me gusta. No sé por qué, la tengo que pensar porque no me gusta. una propuesta es más un desafío. Te Acepto el propongo, desafío. ¿aceptás el desafío? Sí, Bien. Bueno, entonces vamos a seguir en la próxima y partimos del punto honor. bárbaro, ok. Me estás obligando a que vaya a ver la obra de teatro. Es muy buena, muy ¿Qué divertida. hay que sacar de entrada? Sí,